Vamos a compartir los PPTs. Ya, ok. Estoy compartiendo los PPTs. Me pueden ver aquí, quizás aquí en pantalla. ¿Todo ok? ¿Todo correcto? Bien. Sesión 1, casuística registrada inmobiliaria. Como bien lo ha dicho el presentador, mi nombre es Víctor Espinosa. Yo ejerzo ya más de un año en calidad de jefe de prácticas como docente en la Universidad de Lima. Me dedico a lo que es asesoría independiente, egresado de la Universidad Católica, egresado de la maestría en Derecho Registral y Notarial de la Universidad San Martín de Porres. Básicamente con mi experiencia en el ámbito registral inmobiliario, vamos a tocar una serie de casos, pero antes de tocar la serie de casos, quisiera saber, pues, si aquí hay estudiantes, hay abogados, hay personas que quizás no conocen del tema, un poquito para ir nivelando esos baches que hay a nivel de conocimientos, ¿no? No sé, si aquí hay estudiantes, profesionales, algunos están saludando, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Eh, Ojo, con el tema de preguntas, las preguntas las pueden hacer por texto mientras que voy exponiendo durante mi explicación. Ahora, las preguntas que ustedes tengan directamente sobre algún tema en particular, sobre algún conocimiento en particular que quiera que les aclare, lo hacemos casi al finalizar la sesión. En todas las sesiones me comunican que va a haber una especie de espacio para hacer preguntas directamente al expositor. Yo voy a acabar 15, 20 minutos antes de las 8 y se pueden hacer esas preguntas directamente conmigo, ¿no? Quizás a audio abierto, dependiendo de la capacidad. Bien, vamos a iniciar entonces el ámbito del derecho registral, teniendo en cuenta algunos conocimientos, algunos puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito registral, recordemos lo que es los principios registrales aplicados a los casos, a la realidad. Y obviamente cuando abordamos los principios registrales también hay que abordar conceptos básicos y puntuales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando hablamos de temas registrales, sobre todo el enfoque que se le va a dar a este diplomado es el registral inmobiliario, recordamos un concepto básico como es folio real. ¿Qué me podría decir? ¿Qué entendemos por folio real? ¿Qué es el folio real? Básicamente viene a ser la inscripción de un predio. Por cada predio se inscribe o se origina una partida. Y esa partida registral es la que tiene precisamente una historia que contar. Cuando nosotros queremos comprar una propiedad, cuando queremos vender una propiedad, o cuando somos asesores legales, analizamos una propiedad, hacemos un estudio de títulos, revisamos qué cosa. Por excelencia, la partida registral. ¿Y qué contiene la partida registral? Que se origina a través de la técnica del folio real. Porque otra cosa es el folio personal, ¿no? Cuando nosotros revisamos las partidas registrales, lo hacemos en función a la inscripción del folio real, y esta partida registral tiene asientos. ¿Qué son los asientos? Básicamente, información que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar una compraventa, una donación, cualquier tipo de transferencia. ¿Qué me podría contar? ¿Por qué es importante, esto como pregunta quizás subjetiva, revisar la información que tiene la partida registral? Revisar los asientos registrales, ¿por qué es de suma importancia? ¿Quién me podría escribir en los comentarios por qué es importante revisar la partida registral de un inmueble? ¿Por qué es importante? ¿Qué encontramos ahí en la información registral? ¿Qué encontramos? Acá dice, Abraham, por ejemplo, dice, para saber la situación jurídica del bien. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿qué podríamos encontrar, Abraham? O sea, si queremos saber la situación, titularidad, cargas, perfecto, Abraham. Titular, registrar cargas y gravámenes, gravámenes, perfecto. Descripción del bien, claro. Encontramos, por ejemplo, quién es el titular actual, encontramos quiénes han sido los titulares anteriores, la descripción del inmueble, ¿correcto? El metraje, dónde está ubicado. También encontramos, como algunos mencionan, las cargas y gravámenes, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar si este inmueble es hipotecado, si hay un embargo detrás de ello, como dicen también ahí, si hay medidas cautelares, es decir, si hay alguna anotación en registros públicos que derive o que venga de algún juicio, ¿no? Anotaciones de demandas, medidas cautelares. Es decir, es importantísimo conocer la información registral de un inmueble, ¿correcto? Ahora les hago la siguiente pregunta. Si es tan importante saber la información de un inmueble, para poder transferir propiedad, ¿es necesario inscribir la propiedad en registros o no es necesario? No, no es necesario. Acá dice Abraham, no es necesario.
Algunos discreparán, de repente dirán, no, si es necesario, Víctor, por un tema de seguridad jurídica, no, Víctor, si es necesario para tener asegurada mi propiedad, no, que si yo no inscribo mi propiedad en registros públicos, no estoy transfiriendo nada, correcto, como algunos lo mencionan, como Anaís lo menciona, no es necesario, pero otorga oponibilidad. Correcto, es un concepto muy adecuado el que trae colación Anaís a esta clase, la oponibilidad. Cuando hablamos precisamente del concepto de oponibilidad, estimados, hablamos de exigencia. Ustedes han escuchado, por ejemplo, el concepto oponibilidad erga omnes. ¿Qué es la oponibilidad erga omnes? Básicamente es que un derecho es exigible frente a todos. Pero lo curioso aquí es que nuestro derecho de propiedad, cuando nosotros lo adquirimos, no es exigible frente a todos, o sí es exigible frente a todos cuando no está registrado. A ver, es la pregunta que de repente le hago a Anaís o a los compañeros que estaban comentando. Si yo compro una propiedad, pero no la registro en SUNAR, ¿puedo decir que mi propiedad es oponible erga omnes, es oponible frente a todos, o todavía carecería de esa oponibilidad? ¿Qué piensas? O sea, yo acabo de comprar una propiedad, o de repente la acabo de adquirir por prescripción, pero no la he inscrito a nivel SUNAR, no la he inscrito en el registro público. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Acaso mi derecho no es oponible? ¿O solo es exigible frente a un grupo de personas? Esa es la gran pregunta. Entonces, nuestro sistema, acá hay una precisión de Abraham, está viendo que es muy bueno que vayan participando. Dice, yo creo que la propiedad es oponible, es correcto, es oponible, pero sufre el riesgo de perder frente a una adquisición indiscreta. Eso es correcto. Entonces, podemos decir, Abraham, concordando con lo que dice Abraham, es que la propiedad, en cierta manera, por el solo hecho de ser propiedad, ya es oponible. O sea, tenemos que respetar la propiedad privada. Eso no solo está regulado a nivel registral o a nivel civil, también está regulado a nivel constitucional, ¿no? Cuando revisamos el artículo 70 de la Constitución, nos dice que la propiedad precisamente es un derecho constitucional y que por lo tanto no puede ser violentada. Y obviamente ese concepto de inviolabilidad de la propiedad involucra el respeto y obviamente genera oponibilidad. Pero en cierta manera, al riesgo de comprar una propiedad o mantener una propiedad no inscrita, está precisamente aquellas formas que nos permiten proteger aún más la propiedad privada, a través de una serie de ¿qué cosa? De actos que nos permiten hacer cognoscible. Este es el concepto importante, cognoscible. La cognoscibilidad de nuestro derecho frente a todos es aquello que nos otorga oponibilidad. Por ejemplo, a ver, Abraham y aquellas personas que están conectando, ¿cómo puedo hacer cognoscible que yo tengo un derecho? A ver, imaginemos aquí. Yo tengo un celular acá en la mano. Si yo les muestro y yo tengo en posesión este celular en mi mano, la pregunta que yo les hago es, ¿cómo hago o cómo demuestro frente a ustedes que yo soy propietario del mismo? ¿Cómo demuestro que yo soy propietario? Tengo el celular acá en la mano. ¿Cómo demuestro cognoscibilidad? Acá dice, eso depende de los bienes que lleguen para bien. O sea, aquí ustedes van a presumir que yo soy propietario porque lo tengo bajo mi control, bajo mi posesión, ¿correcto? Tenencia, posesión. ¿Y qué pasa con un terreno? ¿Cómo yo origino cognoscibilidad que yo soy el titular? Mediante la posesión. Lo ocupo, lo cerco, construyo, ¿correcto? Entonces, una forma de generar cognoscibilidad, ¿cuál es? Es la publicidad posesoria. ¿Qué es la publicidad posesoria? Precisamente hacer actos que permitan conocer que alguien más está ejerciendo posesión del mismo. Esa es una forma de generar cognoscibilidad. Pero por excelencia y sin tanto hecho, otra forma de conocer o generar cognoscibilidad, y apunten porque creo que les mencionaron que en el diplomado van a llevar o van a ser evaluados, ¿no? Creo que es una pregunta de verdadero y falso. Así que por ahí los conceptos que vaya soltando cada expositor van a entrar en su evaluación, en su nota final. Porque esto se manda a la universidad, tiene que haber una aprobación, y obviamente tiene que haber una evaluación. Pero vamos de menos a más. La cognoscibilidad posesoria es importante.
Porque le permite a ustedes, precisamente, si ven que alguien más está en posesión, yo les hago esta pregunta. Si alguien me quiere vender un inmueble, un terreno, y veo que en posesión está otra persona que no es el titular o la persona que me quiere vender, yo estaría seguro de la transferencia o comenzaría a dudar. Repito la pregunta. Si A me quiere vender un terreno, pero veo a C en el terreno, ¿eso me genera confianza o me genera desconfianza? Claro, Anaís, me genera dudas. ¿Por qué? Porque no coincide la cognoscibilidad posesoria. Pero ahora bien, ¿quién me asegura que es el verdadero titular? Porque la cognoscibilidad posesoria solamente es un indicador de titularidades. La cognoscibilidad registral. Es esta la que precisamente me permite a mí tomar una decisión en función a lo que aparece en un registro respectivamente. ¿Cuál es el registro por excelencia que encontramos? SUNAR. Ahora, SUNAR es un registro registral, obviamente, que proviene, que su nombre lo dice, derecho registral, pero no es el único registro que a mí me podría generar cognoscibilidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una propiedad no se llega a inscribir? No tiene una partida registral, no hay folio real. ¿A qué otro registro yo podría acudir, por ejemplo? Ya hemos dicho que la cognoscibilidad posesoria es una forma de poder saber que hay una titularidad. Y yo acabo de comprar una propiedad que no está registrada. ¿Qué otro registro podría yo acudir para conocer, para averiguarme si realmente la persona coincide con el titular? A ver, vamos a ver opiniones en este caso. ¿Qué otro registro podríamos acudir? Si les ocurre algún registro en particular, estamos hablando que no está inscrito. Nunca ha sido inscrito la propiedad. ¿A qué registro podríamos acudir? Excelente, excelente. Acá me acaban de decir muy bien, a la municipalidad. Podemos acudir a la municipalidad para ver si en el pago del impuesto predial autoavalúos hay una coincidencia, ¿no? Porque vamos a tocar la puerta de la municipalidad y vamos a decir, municipalidad, queremos saber quién está pagando el pago del impuesto predial, autoavalúo, HRPU, del inmueble ubicado en tal dirección. Ah, lo está pagando C. Y justo C es el que nos quiere vender. O le pedimos a C que nos muestre el pago del HRPU de los últimos 5 años. Y coincide. Hay una información que nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Decisiones. Perfecto. Entonces estamos apuntando al que el registro no es la única fuente de información, pero obviamente el registro ayuda, sin duda, ¿a qué cosa? Entonces, una de las formas de verlo, yo tengo 4 formas de ver al registro en la reducción de costos de información. Vamos a ir evaluando esto en esta primera clase, de que el registro nos permite, uno de los efectos del registro es la reducción de los costos de información. Ya no tengo que revisar tanto la información posesoria, ya no tengo que revisar tanto la información que aparece en la municipalidad, que obviamente sí, en la práctica sí es necesario, pero nos ayuda a tomar una decisión, si el inmueble está afectado con algún embargo, como lo hemos mencionado, dónde está ubicado exactamente, los titulares anteriores, la forma como se adquirió. Pues uno de los primeros efectos de la inscripción a nivel registral, en este caso, llevar un registro registral en SUNAR, es la reducción de costos de información. Pero también, como lo han mencionado, a nivel de oponibilidad, el registro nos da seguridad jurídica. Seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque nosotros hemos escuchado el famoso caso de qué pasa si A le vende a B y luego B le vende a C y luego entre A y B hay un negocio jurídico, por ejemplo, que no tiene efectos. Nulo, anulable, ineficaz. ¿Qué pasa con el negocio entre B y C? ¿Qué pasa con este tercero? ¿Se afecta o no se afecta entre el negocio jurídico A y B? No se afecta. ¿Por qué? Porque lo que busca el derecho registral, en este caso, con el 2014, que es lo que se va a analizar posteriormente, es la seguridad jurídica del tráfico patrimonial. Lo que se denomina como concepto clave, seguridad dinámica del tráfico. Apunten bien. Cuando el sistema quiere privilegiar a un tercero que ha obrado de buena fe,
y no retroceder en los actos jurídicos que ya se perpetraron, pero que son inválidos, esto se llama sistema dinámico del tráfico patrimonial. Y ahí es lo que apunta el sistema. De hecho, no sé si ustedes ya lo hicieron, les invito a leer lo que sentenció el Tribunal Constitucional sobre la fe pública registral, ¿no? ¿Qué es lo que busca básicamente la fe pública registral en nuestro sistema? Porque se pidió la inconstitucionalidad, precisamente, del 2014, modificado a través de la ley 3033, pero al final no prosperó. Básicamente porque la norma es constitucional. Lo que se busca es que el sistema sea dinámico. Porque imaginemos retroceder todas las transferencias hasta el verdadero propietario. ¿Qué pasaría con el tercero de buena fe, el cuarto de buena fe, el quinto de buena fe, el sexto de buena fe, etcétera, etcétera, etcétera? Ahí viene el tema, para que ustedes lo analicen. Ahora, los otros dos efectos del registro básicamente son la posibilidad de incremento patrimonial del bien. Esto es un tema desde el punto de vista de inversión. Obviamente un inmueble que está inscrito vale más que un inmueble que no está inscrito. Y otro es la posibilidad de acceso al crédito. ¿Cuál es la garantía por excelencia que podemos acceder una vez que tenemos nuestro derecho inscrito? ¿Cuál es la garantía por excelencia que podemos nosotros ya acceder cuando tenemos nuestra propiedad inscrita? Correcto, ahora hipoteca. Porque obviamente nosotros no podemos acceder a una hipoteca si nuestra propiedad no se encuentra inscrita. Quizás podríamos acceder a ¿qué otra garantía? Si tenemos una propiedad, anticresis, por ejemplo. Podríamos acceder a la anticresis si nuestra propiedad no está inscrita, porque la anticresis solamente te pide que sea por escritura pública. Pero para fines de inversión, para fines prácticos, de repente una anticresis no sea lo más conveniente, y la hipoteca sí lo es, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los bancos, es mucho más fácil acceder a una hipoteca. Un banco no te paga una anticresis, por ejemplo, te va a dar una hipoteca, dependiendo también de varios factores, ¿no? Entonces, la importancia, entonces yo les hago una pregunta. ¿Cuáles son los efectos o por qué se debe inscribir una propiedad a nivel registral? Por 4 razones, ¿no? De repente ponen, ¿no? Verdadero y falso para llenar. ¿Cuáles son estas 4 razones? Primero, el tema de reducción de costos. Segundo, seguridad jurídica. Tercero, incremento patrimonial del bien. Y cuarto, acceso al crédito. Son 4 muy buenas razones para poder inscribir una propiedad a nivel SUNAR. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Estamos avanzando bien? No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta hasta aquí. Pues ya encontramos la justificación en cierta manera para poder acceder al crédito. Digo, a nivel registral. Y recuerden también otra pregunta que se les puede hacer. ¿Es lo mismo hablar de publicidad posesoria que de publicidad registral? No. No es lo mismo. Pero ambos ayudan a determinar quién es el propietario. ¿Correcto? Ya. Bien, entonces estamos bien. Vamos entonces ahora, ya que he hecho esta aclaración, esta introducción, vamos ahora a las diapositivas. Como les dije, a través de la técnica del folio real se va creando las partidas registrales. La técnica para inscribirlo por primera vez es la inmatriculación. Como pueden ver aquí en la lámina, la inmatriculación, ¿no? Como vemos, vamos a leer lo que dice la resolución del Tribunal Registral. ¿Ya? ¿Qué dice? La sentencia que declara la prescripción adquisitiva de dominio de un predio es suficiente para la inscripción de primera de dominio en el registro, no siendo acto requisito de antigüedad previsto en el artículo 2018 del Código Civil. Acá, como podemos encontrar, va a haber criterios para la inmatriculación, ¿no? La inmatriculación, en cierta manera, es la forma en la cual se inscribe por primera vez un predio en el registro respectivo, en el registro de predios. Porque a nivel SUNAR encontramos distintos registros, ¿no? Y en el particular, el que vamos a desarrollarnos en este diplomado es en el registro de predios. No obstante, también podríamos revisar el registro de sucesiones intestadas y testamentos, que también tiene que ver mucho a nivel de saneamiento físico-legal, a nivel predial, porque va de la mano. No sé cuántos quizás han analizado previo a la inscripción en predial, si le correspondía o no derechos a los hijos, al cónyuge, a la unión de hecho.
¿Y eso dónde se ve? En el registro personal. Nosotros tenemos que inscribir previamente en el registro de sucesiones intestadas y testamentos la sucesión intestada, quiénes son los que les corresponde, para posteriormente inscribirlos y luego hacer el correlato a nivel del registro de predios. ¿Correcto? Y en la práctica, en lo que estamos viendo aquí en el estudio, siempre nos caen casos de que, Víctor, mira, te llamo porque me han excluido de la masa hereditaria. No sé cuánto me corresponde, pero yo sé que me correspondía algo. Entonces, uno de los primeros trabajos, se podría decir, análisis, es saber cuánto le corresponde, saber también si hay otros excluidos para también incluirlos en la petición de herencia, ¿no? La figura que se llama petición de herencia. Y esto, poder aclararlo, subsanarlo y después ponerlo a nivel registral. Ustedes no crean que porque vamos a ver solamente inmuebles, tenemos que saber reales y registral. No, todo va de la mano. Tenemos que saber actos jurídicos, tenemos que saber obligaciones, tenemos que saber familia, tenemos que saber sucesiones, también tenemos que saber personas. Porque si, no, si ustedes revisan la partida registral, hay un asiento en particular, el asiento F, que se llama el asiento personal u otros, donde se puede discutir, obviamente, que la persona que es titular de un bien tiene quizás algún problema para transferir, ¿no? Y también en la práctica conmigo, quizás durante el desarrollo del diplomado, podamos discutir experiencias, a mí en particular, que me llama mucho la atención. Un poco como anécdota y haciendo un paréntesis ya en la parte práctica, yo les pregunto a ustedes, a ver, si vamos en el mismo orden. ¿Ustedes entienden lo que es capacidad? Capacidad, ¿ustedes entienden lo que es capacidad? Capacidad de ejercicio, capacidad de goce. Bueno, eso me enseñaron a mí en la universidad hace muchos años, ¿no? Estamos hablando de hace 12 años aproximadamente. Ya lo que es capacidad, ¿cierto? Capacidad de goce, ejercicio, ¿no? ¿A partir de qué edad se adquiere la capacidad? La capacidad plena, por así decirlo. ¿A partir de qué edad? ¿A partir de los 10, 15, 18 años? 18 años, ¿correcto? 18 años. Les hago una pregunta. Entonces, si yo tengo capacidad y adquiero un derecho patrimonial, si no sé, me compro una casa, a partir de los 18 años yo de repente la puedo alquilar, la puedo vender, la puedo donar, puedo hacer lo que quiera con la casa. Obviamente dentro de las limitaciones legales. Ahora, ¿cuándo pierde esa capacidad? ¿Cuándo la perdería? ¿Cuándo pierdo esa capacidad para poder vender, disponer, alquilar la casa? ¿Cuándo la pierdo? ¿Cuando muero? ¿Cuando me enfermo? ¿Cuándo la pierdo? ¿O la conservo hasta mis últimos días de vida? Esa es la pregunta que yo les hago. Acá, por ejemplo, Abraham, cuando hay una interdicción, cuando es declarado incapaz. Correcto, Rocío. A ver, les hago una precisión. ¿Ustedes alguna vez han tenido algún problema notarial donde les exigen que una persona de más de 70 años tiene que tener un certificado médico para poder disponer sus bienes? ¿Alguna vez han tenido ese problema? ¿O les han hecho esa acotación? Correcto. ¿Y por qué? Si yo les hice la pregunta, ¿no? Yo cuando adquiero capacidad, cuando tengo 18 años, ¿no? Y entonces, si yo no la pierdo nunca, si no hay una interdicción inscrita en registros públicos, porque la interdicción, o sea, yo me puedo declarar interdicto, o sea, incapaz, y obviamente eso tendría que ir a nivel registral. No, me piden, o sea, yo voy, asesoro a un cliente que esté en sus cabales y me dice, ¿cuántos años tiene el señor? 70 años. No, tiene que sacar un certificado médico. Privado, no importa, y hacer una entrevista acá con el notario. Y digo, bueno, o sea, como ustedes deben saber, las notarías, ese gran problema, tienen sus propios criterios. O sea, no son, y eso es un poquito la problemática. El notario o la notaria, mujer u hombre, tiene sus propios criterios. Si bien es cierto, no es funcionario público, ejerce función pública. ¿Ya? Por eso emite escrituras públicas, ¿no? Tiene sus propios criterios. Fíjense que, como experiencia, yo tuve un caso de una compra-venta de un cliente de 94 años.
de 94. Imagínense que si a partir ya de los 70 años se están pidiendo algunos documentos adicionales, que no digo que está mal, lo digo para, obviamente ellos, los notarios, se quieren estar seguros de que la persona esté en su capacidad, aunque en ninguna parte diga que es incapaz. Este cliente de 94 años, en ninguna notaría le querían hacer, aceptar la transferencia. He tenido que recorrer medio Lima, en ese caso yo me encuentro en Lima, por ahí una ya no se aceptó, con un certificado médico privado y previo revisión del juez. Ya los que quieran saber en qué notaría lo hice, me pueden escribir por interno, no hay problema. Pero me doy cuenta de la gran problemática que hay precisamente a nivel inmobiliario en general, cuando vemos algunas ramas en particular, ¿no? Ya en la práctica. Porque teóricamente hablando, un estudiante de Derecho no va a saber enfrentar, no va a poder lidiar, porque dejan la tarea. Mira, este es el cliente, tiene tanta edad, y tú vas, y él va obviamente con sus conocimientos, y dice, ah, bueno, este sujeto, el señor, mayor de edad, tengo la partida registral, tengo el pago de impuestos, y va, y la notaría le pone, no, eso tienes que traerme, tal y tal. Por eso es importante el tema de seguir capacitándose, el siempre recordar las experiencias, consultar las experiencias de otras personas que trabajan en el área, un poco para complementar, ¿no?, lo que vemos a nivel registral inmobiliario. Y es precisamente mi idea de trabajo en estas dos primeras sesiones. Como su nombre lo dice, hablamos de casuística registral, porque vamos a abordar casos y vamos a contar experiencias. Y es lo que yo voy a hacer mientras voy avanzando. ¿De acuerdo? Así que, si ustedes también tienen alguna duda o quieren compartir alguna experiencia, por lo menos con las sesiones que estoy a mi cargo, no hay ningún problema, porque en función a ello nos vamos desarrollando y vamos analizando más algunos aspectos importantes a nivel registral. Ya, particularmente, cada expositor, se podría decir, va a tocar un tema en particular, y con ellos van a poder hablar puntualmente de su tema al finalizar la sesión. Avancemos. Entonces, como yo les decía, la inmatriculación es un paso previo, es un paso necesario para la inscripción de un predio a nivel registral. Hay una serie de requisitos, ¿no? El artículo 20, si bien no me equivoco, el artículo 2018 del Código Civil nos señala precisamente cuáles son esos documentos, ¿no? Un documento de fecha cierta con una antigüedad de 5 años a más para la inscripción, ver también que los documentos concuerden, ¿no? Porque si no, vamos a tener que iniciar quizás otras acciones judiciales, ¿no? ¿Se puede iniciar una inmatriculación con una prescripción de dominio? Sí. Muchos me preguntan, ¿no? Víctor, ¿tengo que notificar a registros públicos? Sí, esa es una opción, pero también puedes hacer una prescripción con una inmatriculación respectivamente. Ahora, el gran problema a veces de las inmatriculaciones que vienen de una sentencia judicial es el problema de que el juez sentencia no teniendo en cuenta los criterios registrales. Y eso va a ser también algo que vamos a analizar quizás el día de mañana, cuando analicemos, oye, el juez ordena algo, pero si me ordena eso, no voy a saber cómo escribirlo. Eso es imposible de inscribir porque me falta información, me falta data, o el juez no se ha dado cuenta que eso es un imposible a nivel registral. Un poco para analizar. Sigamos. ¿No? Como vemos aquí, en este criterio del tribunal registral, como podemos ver acá, ¿no? Dice, para la inscripción de resoluciones administrativas, ¿no?, que impliquen la declaración, modificación o extinción del derecho de propiedad sobre bienes, se requiere acreditar que aquellas han quedado firmes en este caso, firmes. Resolución del Tribunal Registral 338-2002, respectivamente. Sigamos. Ahí van dejando sus preguntas, y esas preguntas complementarias las vamos a ver al final, no te preocupes. Voy avanzando en las diapositivas y si terminamos rápido, vamos a la serie de preguntas, ya sea así por inbox o también por micrófono abierto. ¿Ya? Acá hay otra lámina de inmatriculación y ahora vamos con los principios registrales. Como les había señalado, los principios registrales son la piedra angular a nivel registral. Y de hecho, siempre la gente dice, ¿no? ¿Para qué voy a estudiar los principios de cualquier materia? No, pero los principios registrales, de hecho, son muy usados a nivel registral. Cuando el registrador, que es la primera persona, el que revisa nuestros títulos, a veces los rechaza
¿no? Nos observa o nos rechaza, ¿no? Por tacha, nuestros documentos porque no cumplen con los principios registrales, ¿ya? Ya sea el principio de legalidad, el principio de legitimidad, el principio de probidad, ¿no? Vamos a verlos en esta sesión. El primero de los principios, un poco que hemos ido adelantando, ¿no? Es el principio de publicidad registral, el cual está regulado en el artículo 20.12. Y hay que entender que el principio de publicidad registral tiene dos funciones. El principio de publicidad registral como formalidad y el principio de publicidad como básicamente información que se desprende del registro. Me voy a explicar. Con el principio de publicidad, nosotros encontramos precisamente información relevante. Eso se llama publicidad desde el punto de vista de fondo. De fondo. Encontramos lo que queremos, lo que estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, digitamos la partida registral número tal y encontramos la información que nos proporciona registros públicos. Pero también hay información de carácter formal. Y cuando hablamos de publicidad de carácter formal, es que registros públicos nos dan los documentos necesarios para poder acceder a esa información, ya sea de manera física, telemática, a través de un CD o a través de otro tipo de documentos. Entonces hay que ver al registro o al principio de publicidad de la óptica formal y de fondo. ¿Ya? Por excelencia nosotros utilizamos, o siempre se ha utilizado, la partida registral. Bien. Como podemos encontrar aquí en la lámina, un poquito para detallarla, no ser esquivo con la presentación, el artículo 2022 del Código Civil consagra precisamente este principio de publicidad registral. Ahora, tengan en cuenta que el principio de publicidad registral, como bien lo dice la lámina, dice algo importante, según el cual se presume sin prueba en contrario. Entonces, esta es una presunción jure de jure. No admite prueba en contrario. Encontramos en nuestro sistema registral, o nuestro sistema civil en general, presunciones del derecho, ¿no? Presunciones jure de jure y presunciones juris tantum. La jure de jure aquí es el 2022, el 2012. Pero también a nivel inmobiliario encontramos presunciones juris tantum, que admiten prueba en contrario, pero ayudan al sistema. Por ejemplo, se reputa o se considera propietario al poseedor de un bien. ¿Eso qué es? ¿Es una presunción? ¿Jure de jure o juris tantum? Juris tantum, porque emite prueba en contrario. Entonces vamos a encontrar en nuestro sistema varias presunciones juris tantum, pero me llama mucho la atención esta presunción, el 2012, para que tengan en cuenta. Porque nos obliga a conocer lo que aparece a nivel registral. Otra presunción jure de jure, pero que no está en el Código Civil, es la que está regulada en la Ley de Protección de Bienes Estatales, ¿no? La que regula que ahora los bienes de dominio privado del Estado son imprescriptibles. Dice, ¿no? Sin admitir prueba en contrario, dice, ¿no? Se considera poseedor al Estado, ¿no? De sus bienes que se encuentran inscritos. Esa presunción, que no admite prueba en contrario, para mí es un poco sacada de los pelos. Pero lo que ha hecho el Estado es proteger su patrimonio, ¿no? Porque ¿cómo puedes presumir algo que obviamente no es posible hacer? Si bien es cierto, es una presunción jure de jure, pero igual, ¿no? O sea, está bien que tú quieras presumir que eres poseedor, pero si encuentra otro poseedor, obviamente la posesión lo ejerce otro. Lo que ha hecho el Estado para evitar prescripciones es sacarse a la ley. ¿Se dan cuenta? Tengan en cuenta que cuando se emite ese tipo de leyes hay que analizarlas. De hecho, se analizó también la constitucionalidad de esa norma, ¿no? Entonces, sigamos con las diapositivas. ¿Qué más te dice? En ese sentido, quien interactúa en el mercado de bienes registrables tiene la carga de conocer las inscripciones, que es una información que se encuentra accesible a la persona que pretende realizar una disposición patrimonial. Oye, ¿quieres transferir una propiedad? ¿Quieres donar? ¿Quieres hacer lo que quieras? Está bien.
pero para esto tienes que revisar la información registral, ya sea que tú seas el transferente o ya sea que tú seas el adquiriente. Si esta carga de cuidado es infringida por los afectados, la lesión patrimonial es competencia de la víctima. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Casación 2504-2015. Aquí hay unas precisiones, por ejemplo, dice Abraham, yo creo que los principios cumplen varias funciones: organización, eficacia, protección de situaciones jurídicas escritas. Correcto, estamos de acuerdo. Vamos a ver si hay más preguntas sobre la clase. Había hecho una pregunta una alumna, vamos a responderla. Vamos a ver. Acá Rocío también, que es inmatriculación, lo que había mencionado. La inmatriculación es la primera, es la forma en cómo un inmueble se inscribe a nivel registral. De hecho, no solo un inmueble, cualquier tipo de bien a nivel registral. ¿Ya? La técnica por la cual se inscribe. Algunos lo consideran con el nombre primera de dominio, ¿ya? Se llama la inmatriculación. Su nombre es un poco curioso, inmatriculación, se dice así por un error en la traslación en el idioma, porque ustedes deben conocer que el tema del derecho se ha ido trasladando desde Roma, desde otros países, y va llegando al Perú. Entonces, puedes decirle inmatriculación, puedes decirle primera de dominio, puedes decirle matriculación, porque básicamente es la matrícula de un bien a nivel registral. Pero obviamente, cuando se inscribe un bien a nivel registral, tiene que tener un registro, ¿no? Tiene que tener un registro. ¿Ya? Hay una pregunta de John, no sé si le vamos a dar el pase, yo no puedo dar el pase, John, de repente los organizadores, pero si la puedes escribir también sería interesante. Hay otra pregunta de Vanessa Campana. ¿Cuál es la diferencia entre contrato de arras y anticresis? ¿Cuál de los dos es inscribible? Mira, la anticresis es inscribible por excelencia porque es una garantía real. ¿Ya? La diferencia básicamente es que los arras, ¿no?, son unas garantías que se dan en los contratos, y hay diferentes tipos de arras: arras de penalidad, arras de cumplimiento, ¿no?, arras confirmatorias. Y la anticresis tiene que ver más que todo con la afectación de la garantía hacia un bien, ¿no? La anticresis, por ejemplo, ¿no?, si yo quiero celebrar contigo, Vanessa, imaginemos, yo necesito un préstamo contigo, tú me vas a prestar 50.000 soles, y tú me dices, Víctor, ¿qué bienes tienes para darme en garantía? Yo te digo, tengo una casita, un terrenito, que no utilizo mucho. Ah, ya, dámelo en anticresis. ¿Qué significa? Que Vanessa, tú que me estás prestando el dinero, los 50.000, vas a entrar en posesión de la casa, y yo te voy a ir pagando mensualmente ese préstamo hasta terminar de pagarlo. Mientras no te lo termine de pagar, tú vas a seguir en posesión de la casa, en calidad de anticresis. Por eso que no es muy recomendable, y mejor es una hipoteca, ¿no? Tenemos más preguntas. Multicom dice, ¿qué es y cuándo procede el título supletorio? Ya, buena pregunta. El título supletorio viene a ser una serie de documentos que al unirse forman una convicción para poder asegurar la titularidad de un bien respecto de una persona. ¿No? Es decir, no es un título perfectamente inscribible, como lo puede ser una escritura pública sobre el bien, sino que mediante la formación de varios documentos, tú puedes asegurar que tú eres el propietario. Por ejemplo, mi abuelito tenía un documento de la reforma agraria, ¿ya?, o un documento privado con fecha cierta, con firma legalizada, mi abuelito, o mi bisabuelo. Yo tengo también las sucesiones intestadas que me vinculan con mi bisabuelo, con mi abuelo. Vengo pagando los impuestos. Entonces yo presento esta información a SUNAR, formo un título supletorio, porque no es un título directo, y eso se denomina título supletorio. ¿Ya? ¿Cuándo procede? Dependiendo de cómo quieras inscribir tu propiedad, porque en el libro de registros públicos hay varias formas de utilizar los títulos supletorios, ya sea con antigüedad mayor a 5 años, ya sea que provienen de una escritura pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces viene caso por caso. ¿Qué otra pregunta? Dice, John, ¿se puede inscribir en los registros públicos tus artefactos electrodomésticos? No, no se puede inscribir. Si bien es cierto, los artefactos electrodomésticos tienen un valor patrimonial, estos no tienen un registro propiamente. Por eso hay una serie de registros a nivel SUNAR donde se pueden inscribir propiedades.
bienes. Por ejemplo, automóviles y motos tienen un propio registro, registro vehicular, registro predial, todo lo que es inmuebles. Para saber con exactitud qué bienes se pueden inscribir y qué bienes no, es bueno revisar la información de los registros que aparecen a nivel SUNAR. Ahora, ¿por qué los artefactos electrodomésticos no se pueden inscribir y sí los automóviles? Debe ser por una importancia en la sociedad. Porque si bien es cierto, ambos son fabricables, ¿no? Ambos se pueden fabricar como cualquiera, ¿no? Por ejemplo, un automóvil, un montón de automóviles, y de repente, no sé, se me ocurre una computadora, una laptop muy valiosa, también puede tener un propio código de serie. A nivel registral, pues, no ha sido considerado para que tenga un propio registro. ¿Que podría tener esto? Sí podría tenerlo. Pero ni las joyas valiosas, que pueden valer más que un auto, o inclusive un terreno, tienen un propio registro. Debe ser por el valor social que tienen estos en nuestro sistema. ¿Ya? Para que tengan en cuenta. Entonces, la única respuesta directa para saber qué bienes son susceptibles de inscripción es bueno saber todos los tipos de registros que hay. Pero por excelencia está el registro de predios y el registro vehicular, que son los que más utilizamos actualmente. ¿Qué más preguntas se vienen? Yo tengo que terminar, pero estoy leyendo una par de preguntas, no hay ningún problema. ¿Bien? Vamos a ver. Ya acabé acá. Acá dice Snyder dice, ¿se le puede hacer la venta de un bien inmueble? ¿No? Acá habías dicho, que tengo varias preguntas, disculpe un ratito. ¿Se le puede hacer la venta de un bien inmueble a uno de los hijos? Sí. Yo, de hecho, hice ese tipo de contratos a un par de clientes. Sí, es perfectamente válido. Lo puedes hacer como donación, anticipo de legítima o como una compra-venta. No hay ningún problema. Es perfectamente válido. ¿Qué más dice José Chunga, por ejemplo? Acá pregunta. ¿Se puede inscribir propiedades de uso comunal por una asociación civil sin haber contado con la autorización de una asamblea general de moradores de dicho lugar? Normalmente cuando quieres inscribir propiedades, terrenos o afectaciones, te piden, al igual que una asociación, que una cooperativa, que una empresa, cuáles son los estatutos. Y los estatutos te dicen básicamente cómo debe ser el procedimiento para la toma de decisiones y transferencia. Si no se cumple con esto, se estaría incumpliendo precisamente estos estatutos y no se puede inscribir. Muy probablemente te lo vayan a observar a nivel registral. ¿Qué otra pregunta hay? A ver, Glacier, a ver, dice, buenas tardes, una consulta, me vendieron un terreno con una constancia de vivienda y las ventas se hizo con contrato privado. ¿Este contrato puede pasar como una minuta y registrarse en registros públicos? Muy probablemente no, en este caso, porque para poder, para poder inscribir una propiedad en SUNAR, como les había mencionado, hay que adquirirla del propietario. Y el propietario puede haber dos, el propietario que te lo venda y el propietario que aparece a nivel SUNAR. La primera pregunta que hay que hacerse, en este caso Glacier, es saber si la propiedad está inscrita en registros públicos. Si no está inscrita, posiblemente, ¿no? Posiblemente, puede pasar que el que te vende también sea el propietario, solo que no lo ha inscrito. Y por eso te lo está vendiendo a un precio barato. Entonces, lo que tú tienes que hacer es revisar la información donde él aparezca como titular, como les dije, a un registro como el registro tributario de la municipalidad, como contribuyente, y hacer documentos, conseguir suficiente documentación para proceder con la inscripción, ya sea a través de una inmatriculación o ya sea a través de una prescripción adquisida de dominio. ¿Ya? Así que no es tan sencillo como llevar un contrato de una minuta, no. Hay que hacer un procedimiento registral, ya sea a través de la ayuda de un notario, de un juez, que ordene precisamente la inscripción respectivamente. ¿Mm? ¿Qué más? Vamos a seguir avanzando, hay varias preguntas. Déjeme avanzar porque tengo dos casitos
Y hacia las 7:30 vamos a estar respondiendo preguntas y nos vamos de corrido ahí, con los casos, con las preguntas, ¿de acuerdo? Yo voy a estar atento a sus preguntas. Entonces estamos con publicidad registral, ya saben, como regla, es que ustedes no pueden hacerse de la vista gorda. Ustedes tienen que revisar la información de un bien que está inscrito a nivel registral. Víctor, ¿cómo sé que un bien está inscrito a nivel registral? ¿Cómo lo sé? Fácil. Que tiene la dirección y haces una búsqueda, respectivamente, ¿no? O, si no sabes la ubicación, podrías hacer una búsqueda catastral, que es una forma de encontrar información del registro. ¿Ya? Porque si tú compras un inmueble y no has revisado la información registral de ese inmueble, y por ahí hay una hipoteca, un embargo, tú no puedes decir, no, no conocía de esa hipoteca, no conocía de ese embargo. No. La norma te dice que independientemente que conozcas o no esa información, tienes que haberla revisado. Y no te puedes excusar de que no conocías el derecho. Por si acaso, ojo, o tener un abogado al momento de comprar un inmueble o asumir las consecuencias. ¿De acuerdo? Ya, esto lo voy a dejar como parte de la diapositiva. Ya, aquí me quiero detener. Fe pública registral. Lo he mencionado al inicio también. ¿Qué quiere el ordenamiento jurídico? ¿Qué quiere? Básicamente, que las propiedades se transfieran. ¿Por qué le conviene al Estado que las propiedades se transfieran? ¿Por qué le conviene? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Por qué le conviene al Estado que las propiedades se vayan transfiriendo? ¿Por qué le conviene? Porque básicamente, claro, dinamismo jurídico económico, y de la mano con eso está la tributación, ¿correcto? La tributación de por medio, ¿no? Por ejemplo, en una compra-venta, impuestos, en una compra-venta, ¿qué impuestos se les viene a la cabeza? O cualquier tipo de transferencia. Renta, ¿no? ¿Quién paga el impuesto a la renta? El que transfiere la propiedad. Alcabala, correcto, el alcabala. ¿Quién paga el alcabala? El que compra la propiedad. Y ahora con este tema de Castillo, ojo con el dato. ¿Cuánto está el OIT? ¿Cuánto está el OIT? ¿Se acuerdan? 4.600. ¿Y eso tiene una influencia inmobiliaria, sí o no? ¿El cambio en la OIT tiene una influencia inmobiliaria, sí o no? ¿Quién me dice? ¿Sí o no? Sí. ¿Se acuerdan? Porque en el pago de impuesto al cabal hay un tramo exonerado, los 10 primeros UIT. Entonces, el año pasado, el tramo exonerado era 44.000 soles. Y ahora el tramo exonerado es 46.000 soles. ¿Qué es el tramo exonerado? Es un tema de pago de impuestos, de pagos de impuestos, tema inmobiliario. El tramo exonerado es, si tú pagas el alcabala, precisamente de la venta, del valor de la venta, es el pago que no está afecto al pago de impuestos, del 3%. Porque si es 3% el valor que se tiene que pagar al Estado por la adquisición. Y el pago del alcabala es un pago antiquísimo. Su nombre lo dice, alcabala. Es un pago que viene inclusive desde la colonia. ¿Y que se mantiene? ¿Por qué? Porque el sistema de recaudación tiene que hacerse. Pero no solo eso, como ustedes lo han mencionado, el pago del impuesto predial y HRPU, antes, y esto es importante, por eso que les recomiendo que siempre lleven diplomados, cursos de actualización. Porque ahora te exigen, ¿no? Hace un par de años ya, pero antes no te exigían, por si acaso, que estés al día en el pago del impuesto del año de transferencia. O sea, si actualmente quieres transferir una propiedad actual, o sea, estamos hablando 3 o mañana 4 de enero, te va a exigir el pago total de todo el 2022. Importante siempre la actualización. Entonces, los impuestos ahí son importantes. Entonces te dice, yo como Estado, yo no puedo estar retrotrayendo todas las transferencias. Y te dice lo siguiente, para hablar precisamente de este concepto de fe pública registral. Miren, estimados ciudadanos, tú compras una propiedad
y la inscribes en registros públicos. Yo te doy protección. Pero ojo, ojo con el dato. Si tú vendes tu propiedad, mira, tú eres A, le inscribes en registros públicos, no pasa nada, yo te la protejo. Si tú A se lo vendes a B, B es el propietario. Pero de repente hay un vicio, ¿no? Entre A y B hay un vicio en el contrato. No sé, si me ocurre. A se lo vendió a B, pero A era casado. Era casado. Y luego B se lo vende a C. Y viene la esposa de A y le reclama a la esposa o el esposo. Y le dice, ¿por qué transferiste la propiedad si es nuestra? Debiste regularizarla. ¿Ya? Debiste regularizarla y antes de venderla, hacer que los dos participemos. No, mi amor, que igual te voy a dar la plata. No, no, no. Me divorcio de ti. Y encima que me divorcio, te voy a sacar hasta el último sol. Quiero que recuperes esa propiedad. Y voy a plantear una demanda en el acto jurídico. ¿Contra quién entabla? Contra B y contra el adquiriente. Y contra C también. ¿Y qué te dice el ordenamiento ahí? No, aguanta. El negocio jurídico nulo es entre A y B, pero C compró confiando en la publicidad que hice registros. Por más que se declare nulo el negocio entre A y B, el negocio entre B y C no se puede afectar. Es lo que busca el ordenamiento. Que tú al momento que compres, ¿no? Cuando tú revisas la información registral, la publicidad registral, lo que estábamos hablando anteriormente, no te veas afectado de manera posterior con un vicio de nulidad entre tu transferente. Eso es lo que busca la fe pública registral. Aquí lo que simplemente he citado es uno de los problemas que sucede con la fe pública registral, ¿no? Cuando se enfrenta, por ejemplo, a un usucapiente, un prescribiente, ¿ya? Pero básicamente la fe pública registral lo que busca es la protección del tercero que confía en registros públicos. Pero ojo con el dato, siempre el ordenamiento te dice, un momento, si quieres que te dé esta protección a ti que eres tercero, tienes que cumplir una serie de requisitos, pues. Tienes que haber comprado de manera onerosa. Ahora, ojo, estimados, el hecho de que compre de manera onerosa o no onerosa, o sea, gratuita no significa que no paga impuestos. O sea, cualquier tipo de transferencia paga impuestos. No, obviamente, el que dona no va a pagar impuestos, pero el adquiriente de un inmueble a través de una donación igual paga el cabala, por si acaso. Pero independientemente de lo que estoy diciendo, el ordenamiento te exige que sea oneroso. ¿Por qué? Porque va a valorar un sacrificio patrimonial para considerarte tercero. Obviamente sabemos que en algunos casos los terceros, cuartos, quintos de buena fe, entre comillas, no son de buena fe, simplemente se prestan para el juego y para verse protegidos. Pero eso ya se verá en un juicio posterior, porque de repente dice la mujer, oye, pero ese C que adquirió de B, ¿no era compadre tuyo también? O sea, ¿no son testaferros? Entonces, ahí hay que tener en cuenta que los casos se ven por casos. O sea, la casuística que te puedo poner acá no va a ser siempre igual a un caso en particular. Cada caso tiene su propia historia, que obviamente el derecho ayuda a poder balancearlo, aplicar correctamente la norma. Es correcto, eso es adecuado, pero cada caso tiene su propia historia. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta, principios registrales. Principio de fe pública registral. Veamos otros, antes de abordar los casos. Prioridad. Es un principio que a mí me gusta bastante porque lo veo en lo que es garantías, en lo que es en el curso de garantías reales que enseño como calidad de jefe de prácticas en la Universidad de Lima. A ver, la prioridad. ¿Qué es la prioridad? Precisamente que cuando se presenta un título a nivel registral, el ordenamiento dice, ¿qué título llegó primero? Y hay que analizar si es compatible o no es compatible. Por ejemplo, si yo presento el 3 de enero en la mesa de partes de SUNAR una compra-venta de un inmueble y el 4 de enero presento otra compra-venta del mismo inmueble, ¿cuál
¿cuál va a ser preferido? ¿El del 3 o del 4? El de 3, obviamente. Porque esos dos títulos son incompatibles. No se pueden escribir en la misma partida. Porque vas a escribir, o vas a pretender escribir titularidades distintas en un mismo inmueble, no se puede. Y ellos no son copropietarios, precisamente. Entonces, ahí se aplica lo que se denomina la prioridad excluyente. ¿Cómo se excluyen derechos o presentaciones de títulos? A través de la presentación de un documento antes. Ya sea un día antes, un minuto antes, una hora antes, ya sea cuál sea el tiempo, si es antes, ese es el privilegio. Pero va a haber títulos que no son incompatibles. Por ejemplo, hipotecas. Yo presento una hipoteca hoy día, 3, y mañana presento otra hipoteca, y el día 5 presento otra hipoteca. ¿Las 3 se pueden inscribir? Sí. Y las 3 van a aparecer en el registro predial, en el asiento de cargas y gravámenes. Pero claro, se origen, como dice Abraham, rangos hipotecarios. ¿Entre ellos pueden permutar? Sí. Pero se van a inscribir porque son derechos que no son incompatibles. Como la propiedad, progreso de propiedad. Para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Así que cuando ustedes vean aplicados los principios, el registrador va a decir, oye, ¿estos derechos se pueden inscribir simultáneamente? Sí, se pueden. Ah, no son incompatibles, pero voy a aplicar prioridad preferente. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos. Hasta prioridad. Y vamos con los casos. ¿Ya? Por eso nos da tiempo para hacer los casos en 15, 20 minutos quizás. Vamos con la lectura de los casos, por eso digo casuística aplicada, porque vamos a aplicar lo poco que hemos aprendido. Yo creo que es poco, obviamente. Vamos a aplicar, ¿les parece bien? Este casito nada más, ¿ya? Ya el segundo caso lo veremos en la clase del día miércoles, con otros temas también que quiero tocarles, ¿no? A nivel registral inmobiliario. Vamos con el primer casito, acabamos y luego vamos con las preguntas que hayan dejado o quieran hacer. Vamos leyéndolo, por favor. Vamos leyendo, los que están aquí atentos, vamos leyéndolo y hay que responder una serie de preguntas. Vamos leyéndolo, por favor. A ver, vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. A ver. Yo creo que he dado tiempo para leerlo. Vamos a hacerlo. Dice, Jorge celebra un contrato de compraventa de bien futuro con Luis en función a un futuro departamento que va a estar signado con el número 301, ubicado en calle Los Tulipanes 255, La Victoria, Lima. ¿Ya? Jorge con Luis han celebrado un contrato de compraventa de bien futuro. ¿Es válido ese contrato? Claro que sí. Solamente que todavía no ha comprado nada, ¿no? O sea, no es propietario todavía de nada porque todavía el inmueble no existe, ¿no? Jorge viene pagando las cuotas de forma puntual a Luis. Se señaló que el contrato, que el departamento sería entregado el 10 de julio del 2020. ¿Ya? Imaginemos que este contrato lo cerró obviamente mucho antes que existiera el inmueble, ¿no? Sin embargo, por tema de aislamiento obligatorio, el departamento que ya ha sido construido no se ha independizado. O sea, existe físicamente, pero no existe legalmente. Jorge ha terminado de pagar todas las cuotas y quiere tomar posesión de su departamento. Pero ingrata es su sorpresa cuando descubre que el predio matriz, ¿no? de los inmuebles, del inmueble, ¿no? de donde van a estar todos los departamentos, el predio matriz, ¿no? Ahora le pertenece a Inmobiliaria La Casa del Futuro,
la cual ha comprado e inscrito en registros públicos el 15 de julio del 2020. Toda la matriz. Toda la matriz. Ante ello, ¿no? Ante ello le consultan lo siguiente. ¿Qué acciones judiciales podría hacer o podría realizar Jorge frente a este caso, ya sea frente a Luis o frente a la inmobiliaria? ¿Cómo podría inscribir su derecho de propiedad, Jorge? ¿Y cuáles son las consecuencias jurídicas del presente caso? Y 4, ¿quién es propietario del departamento 301? Vamos a resolver estas preguntas. ¿Quién quisiera, realmente en comentarios, darnos alguna respuesta o quizás por audio? No sé, alguien se anime a respondernos estas interrogantes. Un poco para participar aquí. A ver, para participar, levante la manito nada más para darle pase nada más por el micrófono. ¿Qué acciones judiciales? Rocío, adelante. Buenas noches. Primero que para celebrar el contrato de compra y venta debió hacerse en una notaría. Sí, claro, contrato de compra-venta. De todas formas, debió inscribirse. Eso es lo que quiero saber, si fue a futuro, de todas formas debió inscribirse de alguna manera en la SUNAR. El contrato de compra-venta en futuro no se va a inscribir, porque todavía es un inmueble que no existe. Es una promesa de transferencia, básicamente. En ese caso, no valdría el hecho de inscripción por primera vez. Si es que la inmobiliaria la llega a inscribir, valdría más el derecho de la inmobiliaria. Claro, la inmobiliaria es el que tiene preferencia porque compra el terreno matriz. No compra un inmueble que no existe, compra el terreno matriz, que sí es de Luis en este caso, ¿no? Y En que este está haciendo el caso, proyecto inmobiliario. pero en este caso, no creo que el segundo dueño vaya a recuperar su propiedad, pero sí puede entablarle un juicio a Luis por incumplimiento de contrato. Es lo primero que puedo, ¿no? Claro, es una primera opción, incumplimiento de contrato. O sea, pediría la resolución del contrato por incumplimiento contractual, ¿no? Además, una indemnización quizás y la devolución del dinero que se le ha dado. Y Claro, eso es correcto. eso, no puede recuperar la propiedad, creo yo. De repente hay otro recurso que usted nos puede mostrar, pero sí Correcto, puede sí. recuperar el dinero invertido. Es lo que propongo. Perfecto, Rocío, está muy bien. ¿Alguien más? De repente que nos pueda dar su opinión. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Abraham? Te escuchamos. A ver, eh, el tema del remedio personal, es decir, el resarcimiento, creo que está claro. Ujú. Ahora, mi duda es, ¿podría configurarse esto como un caso de doble venta? Y segundo, yo creo que, a ver, ¿Qué será? yo creo que hay un mismo vendedor que le vende a Jorge, ¿no es cierto? Y luego le vende a esta inmobiliaria, ¿no? Por eso adquiere. ¿Qué recursos, acciones judiciales? Bueno, una declarativa de dominio, ¿no? Creo que podría... yo tengo que bajarme la buena fe de la inmobiliaria, porque la inmobiliaria ha adquirido y ha inmatriculado. Claro, Ha difícil adquirido bajarse y ha con buena fe. claro, y la inmatriculación, bueno, no, el inmatriculante no está protegido por algunos principios del registro, ¿no? Pero más allá de ello, tendría que... Yo creo que la declarativa de dominio sería una vía judicial o un procedimiento judicial adecuado, porque ahí se va a ponderar los títulos, ¿no? El título de Jorge y el título de la inmobiliaria, que probablemente actuó de mala fe, etcétera, ¿no? Yo creo Jorge que van a podría ser... plantear una nulidad del acto jurídico de la compra-venta entre Luis y la inmobiliaria. Sí, también podría serlo. Claro que es Pero es un juicio más largo, pero perfectamente aplicable si es que Jorge demuestra que la inmobiliaria conocía de que había un proyecto desarrollado por Luis. No sé si, oye, inmobiliaria, a ver, hay un cartel grandazo que dice se vende departamentos, con lo cual tú puedes saber perfectamente que Luis ha iniciado un proyecto inmobiliario y que ya estaba en la etapa de preventa, ¿no? sí, Y tú no te diste, ¿no? Podría ser, ¿no? yo creo que sí. Yo creo que sí, pero
insisto en que hay varios remedios, ¿no? Como ya lo mencionó la compañera anterior y el que estoy mencionando ahora, ¿no? O sea, hay varias opciones que Jorge puede utilizar para resarcir los posibles daños y recuperar el bien, ¿no? Esa básicamente sería mi opinión, Víctor. Está bien, Abraham. Está bien. Claro, primero, la respuesta va dependiendo del interés que tenga, en este caso, Jorge, ¿no? Si su interés es todavía tener la propiedad, lo que se podría pedir es la nulidad del contrato entre Luis y la inmobiliaria, y si no hay interés por parte de Jorge, como bien lo ha dicho su compañera también, es pedir la resolución de contrato por incumplimiento, además de una indemnización. Ahora bien, también hay una posibilidad, no obstante, de negociación en este caso, con la inmobiliaria, para que se respete su contrato anterior, no llegar a un tema judicial que lo perjudique a la inmobiliaria y que le entreguen el departamento 301, ¿no? Esa también sería una opción en función a un posible supuesto de negociación para conservar la propiedad. Ahora, la siguiente pregunta va de la mano también con la respuesta que se haya dado en la pregunta 1, ¿no? ¿Cómo podría inscribirse su derecho de propiedad? Miren, curiosamente, y les comento por qué porque este caso deriva de una consulta legal, o sea, no todo, lo he mezclado un poquito. ¿Qué pasó? Un cliente igualito, pero con otros datos, le compró a Luis, ¿no? Obviamente con otros nombres, le compró a Luis, y Luis le vendió a otra persona, no una inmobiliaria, le vendió a otra persona. Y Jorge entabló una demanda de obligación de otorgamiento de escritura pública. Repito, en el caso real, Jorge entabló una demanda de otorgamiento de escritura pública contra el que le vendió. Le dijo, tú me tienes que transferir, yo celebré contrato contigo. Y a nivel judicial entabló este otorgamiento de escritura pública. ¿Para qué sirve el otorgamiento? Para poder acceder al registro, ¿de acuerdo? Pero el inconveniente es que, obviamente, como les digo, el juez resuelve de una manera que no conoce a veces la información o cómo se inscribe a nivel registral. Entonces, ¿cómo el juez puede ordenar un otorgamiento de escritura pública de Luis si Luis ya no es el propietario? Si el propietario es, ¿quién? Inmobiliaria, ¿entiende? Entonces, no hay una lógica a veces, por más que tengas una sentencia judicial, al momento de inscribir. Bien, aquí no podríamos hacer un otorgamiento de escritura pública, pero lo que podríamos hacer es, primero, pedir la nulidad del acto jurídico entre Luis y la inmobiliaria, y recién ahí entablar precisamente el otorgamiento de escritura pública si Luis se niega a inscribir su derecho a favor de Jorge. Solo en ese caso. Porque ni siquiera podemos entablar prescripción adquisitiva de dominio, porque Jorge no tiene la posesión del bien. Recuerden, no lo tiene. ¿Ya? Paul Caro, adelante, sí, levantó la mano. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Una consulta. ¿Se puede vender un bien futuro siendo persona natural? Sí, y la otra... persona jurídica, sí se puede, no hay problema. ¿Normal? Sí, no hay más. Y no hay para hacer una compra de un bien futuro, se Sí. podría inscribir a la persona que está comprando como socio o copropietario de la parte que le va a corresponder, por ejemplo, en este caso, el departamento 301. Bueno, ahí ya no sería una compra-venta de bien futuro, ahí sería compra-venta de derechos y acciones. Respondiendo a tu interrogante, ¿entiendes? Claro, allá, gracias. Sería compra-venta, sí, exacto. Un poco haciendo un paréntesis y teniendo en cuenta la pregunta de Paul, básicamente, si tú quieres asegurar, y eso más que todo se da en compra-venta de terrenos, ¿no? En terrenos, cuando yo asesoraba a un par de amigos, un par de clientes, siempre vienen con esa duda, ¿no? Víctor, me acaban de vender 100 metros cuadrados de un área más grande, ¿no? Y me dicen que este es mi espacio, ¿no? 100 metros cuadrados, que va a ser el dueño de una independización, pero ya me lo vendió como derechos y acciones. ¿Qué puedo hacer? Inscribir en un registro público como garantía, perfectamente válido, ¿no? Entonces, o pueden esperar que se independice y luego le transfieren los respectivos derechos y acciones ya independizado, como
100 metros cuadrados, o inscribir tú a nivel registral si tienes dudas. Pero la compra-venta de bien futuro es una venta de un bien que no existe. O sea, hay dos obligaciones por parte del que te vende un bien futuro. Una primera obligación de construir y luego una obligación de entregarte el bien. Pero además de construirlo físicamente, lo tiene que crear legalmente. Porque el departamento 301 puede estar físicamente en ese condominio, pero legalmente no existe. Para que exista, se tienen que hacer las implementaciones respectivamente. ¿De acuerdo? Ahí estoy con el perrito. Con el perrito. Ahí está. El perrito está ladrando. Vamos avanzando antes que el perrito nos coma. ¿Quiere participar? Sí, quiere participar, creo. Ya. ¿Cómo podría ser? Ya les mencioné. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas del presente caso? Bueno, va a haber varias consecuencias, ¿no? Se podría denunciar también a Luis por incumplimiento de contrato, algunos irán por estafa, podríamos decir que la inmobiliaria no es de buena fe, es de mala fe, es su adquisición. Hay varios efectos jurídicos dependiendo de la posición que ustedes asumen. ¿Y quién es el propietario del departamento 301? Si me preguntan cómo está el caso, como yo asumo y presumo la buena fe de la inmobiliaria, yo diría la inmobiliaria en ese caso. Para mí, la inmobiliaria. Claro, como dice Nick, sí, estelionato. ¿Qué es un estelionato? Es una figura penal donde se vende algo que no estudie. ¿Ya? El día de mañana, muy probablemente, veamos figuras que podrían ser estelionato, pero no lo son. Porque vamos a hablar con casos prácticos, el tema de compraventa de bien futuro, a mayor profundidad, de bien ajeno, porque se puede vender bienes ajenos, y cómo hay consecuencias a nivel registral inmobiliario. ¿Ya? Ahora sí, ya acabando este casito, ya el caso 2 lo vemos mañana, voy a responder algunas preguntas que han dejado. ¿De acuerdo? Vamos a ver las preguntas, o vayan dejando las preguntas, y con eso terminamos la clase de hoy. Vamos a ver. Acá hay una, de José Chunga, que me había hecho una pregunta, ¿no? Dice, los moradores de una urbanización construyeron, vamos a ver porque es algo larga, vamos a ver, José, dame un ratito. A ver, dice, José había preguntado lo siguiente, vamos a ver dónde está la pregunta de José Chunga. ¿Se puede escribir propiedades de uso comunal por una asociación civil sin haber contado con la autorización de una asamblea general de moradores de dicho lugar? Ya, y luego me hace la precisión, José Chunga, lo siguiente, vamos a ver. Vayan dejando sus preguntas. Esta es la pregunta de José Chunga. Dice, al parecer no me explicaba bien. Los moradores de una urbanización construyeron un local comunal para uso de toda su comunidad. Ya, construyeron, ¿ok? Sin embargo, al proceder el cambio de directiva de la junta vecinal de dicha comunidad, bajo trámites irregulares, inscribieron el local comunal a nombre del 20% de los moradores. ¿Cómo lo podría revertir al estado anterior? Mira, es una buena pregunta porque cuando algo ya se inscribe, ahí se está aplicando el principio registral de, el principio registral, a ver, déjame acordar el nombre. ¿Legitimación será? Sí, de legitimación, ajá, legitimidad que algunos le dicen, ¿no? Que se presume de que todo lo que se presenta a nivel registral es válido. Se presume, pero siempre se puede probar lo contrario o se puede hacer que ese acto que se ha inscrito se cancele, pero tendrías que hacerlo mediante una orden judicial, porque registros públicos no lo va a hacer de oficio, por si acaso. Tendrías que hacerlo, presentar, por ejemplo, la nulidad o cancelación, ¿no? La nulidad, ¿no? Como pretensión principal a nivel judicial, la nulidad del acto jurídico que contiene el asiento y la cancelación del asiento que ha sido inscrito en la partida registral. Solo así se podría revertir lo que han hecho, ¿no? Y tú tienes que presentar las pruebas. Si el juez ordena eso, registros públicos no puede desobedecer una orden judicial, por si acaso. Eso respondiendo a la pregunta de José Chong. ¿Y tú cómo lo puedes probar? Como tú me dices, ¿no? Trámites irregulares. Tú tienes que demostrar a nivel judicial cuáles son esos trámites irregulares, que se falsificó el sello, que no hubo el quórum, que en el libro de actas no está todas las firmas, que las firmas son falsificadas. Todo eso lo tienes que presentar a nivel judicial.
¿Qué más acá? Preguntas. Disculpen si no veo las preguntas, o de repente lo quieren hacer por preguntas. Me parece que acá hay una más. Vamos a ver con las preguntas. A ver, ¿es recomendable comprar un terreno mediante derechos y acciones a una asociación? Bueno, si compras derechos y acciones, sí. Y además que no inscribas en registros públicos, porque hay gente que dice, uy, ya compré en derechos y acciones, pero aguanta. Tus derechos y acciones están inscritas en registros públicos, tú ya eres propietario por lo menos de derechos y acciones. Porque es importante que compres con derechos y acciones e inscribas. Porque imagínate, o imagínense ustedes, que yo sea el dueño del 100% de derechos y acciones de 1 hectárea. Y yo les diga, no, yo te voy a vender 100 metros cuadrados en derechos y acciones en un contrato privado. Y al final, como está en contrato privado, yo vendo el 100% de derechos y acciones a nivel registral. Las tengo. Porque a nivel privado, tú tienes derechos y acciones, pero eso de qué te vale. Vendo toda la propiedad a nivel registral y me desaparezco. ¿De qué te sirve tu contrato privado? En cambio, si tú hubieses inscrito tus derechos y acciones, yo no podría vender más de la parte que me corresponde. Es decir, imaginemos que yo a los inversionistas le vendí el 40% de mis derechos y acciones. Máximo, ¿cuánto puedo vender? 60. Y si quiero vender toda la propiedad, tendría que contar con la participación del resto del 40%. Por eso es importante inscribir tus derechos y acciones a nivel registral. Siempre exigirlo. Si te ofrecen esa modalidad, siempre exigirlo si quieres una mayor garantía, mayor seguridad. Sigamos con las preguntas. Disculpe que no las vea acá, a veces se ve chiquitito. ¿Qué ocurre? Dice, ¿qué ocurre si se coloca un bien inmueble a nombre del menor de los hijos? Del menor, o sea, del menor de los hijos, ¿te refieres a un menor de edad? ¿O qué? ¿No? Acá de Rocío Farfán, ¿no? A nombre del menor de los hijos. Para evitar perderlo por un préstamo hecho a un banco. Ya, eso se, bueno, legalmente se llama, ya estoy perdiendo la memoria, visto que soy joven todavía. Eso se llama, simulación. Simulación absoluta, en ese caso, ¿no? Tienes que tener cuidado porque te pueden hacer una acción pauliana, pueden pedir la nulidad de ese acto, ¿no? Dice, ¿no? Para evitar perderlo por hecho un préstamo bancario, sin informar a los hijos mayores y el padre o la madre fallece. Ya, bueno, o sea, a lo que voy es que tú le transferiste a uno de tus hijos, tengo que saber, el mayor, pues, no tiene mucha relevancia, pero es importante tenerlo en cuenta. Le transferiste a uno de los hijos y luego te pediste prestado al banco, lo hiciste para el hecho, porque simplemente que si tú dejabas de pagar, no afectaba en ese inmueble. Ahí, perfectamente válido, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo le transferiste? ¿Por un anticipo legítima? ¿Por una compraventa simulada? No creo que haya sido por una compraventa simulada, si es un menor de edad. Pero si es un mayor de edad, sí podría ser una compraventa simulada. A ver, Rocío, ahí está. ¿Cómo? Compra y venta simulada. Fue una compraventa, pero ¿la persona era mayor o menor de edad? Era mayor de edad. Ah, pero era el menor de los hijos, pero era mayor de edad. Ya, sí. Perfecto. Mira, si es una compraventa simulada, al fin y al cabo es una compraventa. O sea, una persona en vida puede vender las propiedades que quiera, al precio que quiera, ojo, no hay ninguna prohibición, no hay un precio mínimo ni un precio máximo de venta de una propiedad. E independientemente que se lo haya vendido el padre al hijo. Ahora, lo que podría cuestionar los otros herederos es el valor. Oye, no, eso es un acto simulado, no debió venderse ese precio, porque obviamente está reduciendo la masa hereditaria. El que tendría que alegar que es un acto simulado son los otros herederos que no han participado, precisamente, y que sienten que se ven perjudicados, ¿no? Dice, ¿no? Y el padre o la madre fallece. Vamos a ver si la pregunta no la pierdo. ¿Cómo hacen los otros herederos para reclamar su parte de la propiedad? Primero tendrían que pedir que se acredite la simulación del acto, regresar el patrimonio al origen, precisamente, del padre o madre que falleció, y recién ahí poder hacer la división, en este caso de los bienes, por la sucesión intestada, ¿no? Si ese acto queda firme, y recuerden que tienen 10 años, si ese acto queda firme después de los 10 años, ya no puede hacer nada a los hijos, los que no han participado de esa transferencia, por si acaso. ¿Ya? Pero si ellos fueron notificados pasados los 10 años. Es decir, claro, porque ellos el plazo máximo para pedir la nulidad del acto jurídico y también la cancelación del asiento registral es 10 años. La norma te exige que si tú quieres pedir cualquier tipo de nulidad, el plazo máximo es de 10 años.
Si ya pasaron esos 10 años, en cierta manera ya no podrías reclamarlo a nivel judicial. Entonces ellos perderían. Sí, claro, perderían, claro. Si pasó más de 10 años, perderían. Ahora, no hay ninguna Pero- seguridad de que, ante hablando de una nulidad del acto jurídico, regrese la propiedad al patrimonio del fallecido y se reparta. Recuerda que un juicio no solo basta demandar, también hay que analizar cuál es la resolución del juez. Y realmente, mediante los medios probatorios, detallar cuál ha sido el punto de partida de por qué está señalando que ese acto jurídico es fraudulento. Ah, no, es que Porque el valor valía, no, el valor del la inmueble es menor. municipalidad Sí. no se cambió el nombre del titular original. Se siguieron pagando los impuestos con el nombre del titular original en la municipalidad. Ya, eso puede ser una referencia. Pero eso tendría que probarlo los que han sido afectados. Mientras que no lo hagas en juicio, no vas a poder hacer nada. O sea, siempre una orden judicial te va a ayudar precisamente a recuperar el valor del bien, la propiedad. Mientras que no sea así y han pasado más de 10 años, ya de cierta manera ya no lo puedes recuperar. Tener en cuenta el plazo de 10 años de la nulidad del acto jurídico. Tal cual. Ahora, que Gracias. podría llegar a un acuerdo por ahí, ¿no? Con esa persona. Oye, mira, tú ya recibiste parte de la herencia. Mira, acá no te corresponde, pero igual, legalmente, de las otras propiedades que tiene el hijo, o sea, de que falleció padre o madre, igual el hijo que se le ha entregado por venta simulada, igual tiene todo el derecho a pedir su parte a nivel sucesor. En ese caso. Sigamos con las preguntas. Hay varias preguntas, disculpen que no lo estoy revisando. Okay, disculpen, vamos a ver acá. Ya, dice. Sí, José Chunga, esta clase ha sido grabada y vamos a contar, sí, correcto, vamos a estar contando con la grabación, José, no te preocupes. Glacier dice, ¿qué vías tengo para tener un título de propiedad de un terreno que tiene constancia de posesión? Mira, tienes dos vías interesantes. La vía de la prescripción adquisitiva de dominio, que es una vía perfectamente válida, o la vía de la formación de título supletorio. Para esto tendrías que analizar si tienes los documentos necesarios. Por ejemplo, Glacier, si tienes viviendo más de 10 años, si tienes quizás el pago del impuesto predial a tu nombre, tienes el plano y puedes conseguir la visación, y básicamente esos son los únicos documentos que tienes, deberías aspirar a una prescripción adquisitiva de dominio. Pero en cambio, si tú has adquirido el bien del verdadero propietario, pero que este no inscribió, y este lo has adquirido por escritura pública, tienes pagando también los impuestos, tienes otros documentos que te acrediten a ti como la titular, o quizás una resolución administrativa de la municipalidad que a ti te adjudica la propiedad, podrías hacer la inscripción mediante una inmatriculación. ¿Ya? Entonces, hay dos vías importantes: la prescripción de solo el poseedor o la inmatriculación del propietario que quiere acceder por primera vez a registros. ¿Ya? O sea, si solo tienes esa constancia, probablemente podrías ir fabricando otros documentos para acceder mediante la figura de la prescripción. Ya que se hace en este diplomado, el especialista que toque vaya a hablar un poquito más sobre la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Sí? Vamos a seguir con las preguntas. Yo tengo una pregunta, Víctor. Sí. Un ratito. Quiero responder solamente las que me han dejado por inbox y voy respondiendo las preguntas que quedan. ¿Qué es una acción pauliana de un predio? La acción pauliana es una acción judicial que cuestiona una irregularidad por defraudación al crédito. Me explico rápidamente, como el caso que me pusieron, ¿no? Yo me pido un crédito al banco por 20.000 soles, pero al momento que me pido el crédito del banco tengo, no sé, 2 automóviles y una casa. Y como sé que no voy a pagar, vendo o regalo todas mis propiedades a un amigo, para así que cuando me cobre el banco, no tenga nada que cobrarse con mis predios, con mis bienes. Entonces, ¿qué va a hacer? Ah, no. El banco va a decir, tú te has liberado de tus bienes, tú has regalado, has vendido tus bienes porque no has querido que yo te embargue. Ese acto es irregular, lo cuestiono mediante acción pauliana. Esa es la figura. Sigamos, rápidamente. ¿Cuál es el efecto legal de que un hijo vende un lote de terreno en el año 2000, cuando aquel año quien podía vender era su señora madre? ¿Se podía deducir simulación? Interesante pregunta. Vamos a ver. Adalberto, ¿no? ¿Cuál es el efecto legal de que un hijo vende un lote de terreno cuando aquel año quien podía vender es su señora madre? ¿Se podía deducir simulación o venta ilícita?
Bueno, habría que ver por qué está vendiendo el hijo, porque de repente el hijo tenía un poder, y si tenía el poder es perfectamente válido que venda el hijo, pero el poder, o sea, si el hijo vende y tiene el poder, tiene que venderlo en representación de la madre. Si tú me dices que la madre era la propietaria, tendríamos que tener que el título está a nombre de la madre, y si lo vende el hijo, sí, podría ser una venta ilícita, eso se llama venta de bien ajeno, ¿me entienden? Entonces, si el hijo está vendiendo, tendría que hacerlo diciendo que lo está vendiendo en representación de la madre y con poderes, si es que va a firmar el hijo. Porque si el hijo simplemente dice, te vendo un terreno que es mi mamá, al final el que firma es la mamá, por más que el hijo te diga, oye, págame a mí. No, se te tiene que pagar en una notaría, mediante cheque de gerencia, una transferencia perfectamente válida, para no cuestionar ese acto. Rápidamente, Nixie, ¿qué documentos debe requerir el comprador de un terreno correspondiente a un proyecto de habilitación urbana que va a celebrar un contrato de bien futuro con una inmobiliaria para asegurar su inversión? Es una buena pregunta. Hay varios factores en realidad. Podría ser los documentos. En la norma de habilitaciones urbanas, no lo tengo ahorita en la mano, hay que ver qué tipo de procedimiento es. Hay hasta 4 tipos de procedimientos, A, B, C y D. Lo tengo en otra diapositiva. Habría que ver la aprobación del proyecto, porque a veces hay proyectos, la persona te tiene que decir cuántas, en su proyecto inmobiliario, en cuándo va a pedir la habilitación urbana. Porque obviamente tú dirás, quiero comprar un departamento, ¿no? Como los portales, un terreno, pero quiero saber en qué etapa está. Y realmente si está avanzando, porque de repente le he dado mi plata, al final no avanza nada y ese proyecto es cascarón, ¿no? Eso lo voy a dejar como tarea pendiente para el día de mañana, porque tendría que revisar exactamente la diapositiva para que tú compares y decir qué tipo de proyecto es, ¿ya? ¿Qué más preguntas hay aquí? Una asociación que está en posesión hace más de 20 años de unos bienes que están a favor de bienes nacionales, ¿cómo podría matricular esos terrenos? Ojo con el dato, si están más de 20 años, yo te recomiendo que lo hagas mediante una acción de prescripción adquisitiva de dominio, porque ahora los bienes del Estado son imprescriptibles. Ya a partir del 2010 salió la norma. O sea, tienes que demostrar que has adquirido antes del 2010 los bienes por prescripción, y esto lo harías a través de un juicio. A con B celebra un contrato de compraventa de un bien futuro sobre un predio que no se realizó la división y partición del mismo bien, como en el ejemplo, como en el caso. Se construyó, más no se hizo la entrega, sino más bien se entregó a un tercero que también celebró un contrato bajo la misma modalidad. ¿Qué se puede hacer ahora? Muy similar al caso, tendrías que pedirle ejecución forzada del contrato, ¿no? Que te entregue, y una vez que te entregue, la ejecución forzada lo que te permite es, oye, cúmpleme con el contrato. ¿Qué tienes que hacer? Independizarlo. Si no lo has independizado, hacer que se independice y posteriormente entregármelo. Si no te cumple con eso, podrías pedir la resolución de contrato más una indemnización. Porque a veces pasa, ¿no? Que ya se lo vendió a otro, ya se lo entregó a otro, y al final no se le puede exigir a un tercero la obligación de alguien con el cual no se vinculó. Sí, creo que esas son todas las preguntas. No, o hay más. A ver, de José Chunga. A ver, al fallecer el propietario de un terreno agrícola dejó a un tercero a cargo de dicha propiedad. Ya, perfecto. Los herederos no fueron enterados del fallecimiento del propietario hasta después de 10 años. Los herederos, al solicitar el desalojo del tercero, este argumenta que solo saldrá por orden judicial. Es correcto lo que dice, porque solo quiere salir si se le desaloja. Y la figura adecuada para esto es el desalojo. Correcto. Pero también he visto, desde la práctica, y esto queda entre nosotros, que si tú lo denuncias por usurpación, podrías movilizar más rápido el retiro de la persona. Esto es como un dato. No se va a aplicar al 100% en todos los casos, pero en la experiencia de algunos compañeros que han trabajado con la policía, les ha sido más práctico. Si la venta de un bien inmueble lo compra uno de los hijos, los otros hijos pueden reclamar, siempre pueden reclamar, pero otra cosa es que reclamen con derecho o sin derecho. Porque si yo le compro a mi papá un inmueble con un precio por debajo del mercado, pero que no es exagerado, no hay simulación. Porque recuerden que las propiedades se pueden vender al precio que uno quiera, ¿ya? Por si acaso. ¿Ah? Yo he vendido propiedades por 3.000, 4.000 soles. O sea, yo no, o sea, directamente he hecho los contratos. Pero no había ninguna observación ni por parte de la notaría ni por parte de registros públicos, por si acaso, ¿ya? Así que normal. Y yo sí he hecho, por si acaso, mi estimado Snyder, sí he hecho ese tipo de contratos,
ya por interno quizás podamos hablar de eso, un poquito para que el señor antes de su muerte, los otros hijos quizás extramatrimoniales adquieran propiedades que los otros hijos no quieren compartir. Es algo interno, ¿no? Muy bien. Carlos dice, ¿el tema de los terrenos de uso privado del Estado puede ser prescrito por el poseedor? Como digo, sí puede, siempre y cuando haya adquirido el bien por prescripción antes del 2010, antes de la vigencia de la norma. Es decir, si ya cumpliste los 10 años antes del 2010, puedes iniciar tu juicio de prescripción. Pero si cumples después del 2010, no. O comienzas a poseer después del 2010, no puedes prescribir terrenos del dominio privado del Estado, por si acaso. Última pregunta, para quizás pasar a las preguntas por audio. ¿Qué se puede hacer con un terreno comprado, pero está hipotecado en el banco de materiales? Lo escribí en el municipio y pago autovalúa hace 10 años. ¿Qué puedo hacer? Mira, lamentablemente, cuando estamos hablando de hipotecas cuyas titularidades son entidades del Estado, solo lo puede levantar la misma entidad bancaria. Entiendo que el banco, el Batman, está en liquidación, pero todavía hay un representante. Tú tienes que solicitar al Batman, el banco de materiales, en este caso, un historial de que si ya se pagó o no. ¿Ya? Porque recuerda que no caducan hipotecas que están a favor de entidades del Estado. Si ya se pagó, que el Batman haga el levantamiento de esa hipoteca. Eso te diría, pero tenías que ver el historial del pago. Porque muy probablemente, por la antigüedad, podría estar, en ese momento hubo una deuda, de repente se hace una actualización, podrías ver o llegar a una solución, un acuerdo, una transacción extrajudicial para pagar un saldito y realmente levantar. Te convendría más, te saldría más barato que iniciar un juicio, por ejemplo. Bien, ahora sí pasamos con algunas preguntas que tengan por audio y con eso vamos terminando la sesión el día de hoy. Me parece que ha sido bastante colaborativa por parte de las personas que han estado en la sesión de hoy. No sé si alguien tiene audio. Víctor, ¿qué tal? Sí, Abraham, ¿qué tal? Yo tengo una consulta. Hace un momento pusiste un pleno jurisdiccional en la diapositiva acerca de el conflicto entre el usucapiente y el tercero de fe pública. Me parece que en una de las diapositivas anteriores. Mi pregunta es, ¿cuál es tu postura respecto a ese conflicto? ¿Quién debería prevalecer? Me gustaría saber tu opinión. Gracias. Esa es mi pregunta. Estamos hablando en 2011, o sea, hace más de 10 años. Yo llevé reales en la universidad. Me enseñó Francisco Avendaño. Francisco Avendaño tiene una postura sobre ello también, que él prefiere al de fe pública registral frente al usucapiente. Yo lo hice en un artículo de Timis, que les puedo proporcionar también. En ese caso, ¿por qué? Por un tema de seguridad jurídica, ¿no? Yo siempre he creído, por un tema de lógica en el momento de la adquisición, que la prescripción, la sentencia de la prescripción es declarativa. Es decir, no necesitas una orden judicial, no necesitas una escritura pública para decir que tú ya eres propietario por usucapión. Pero analizando el contexto inmobiliario, ya desde el punto de vista de asesores inversionistas, ya desde un punto de vista ya más pausado, yo sí creo que la prescripción adquisitiva de dominio debería por lo menos anunciarse. ¿Ya? ¿Qué significa anunciarse? Inscribirse por lo menos una dotación de demanda en la partida registral. Porque no hay una seguridad jurídica en la compra. Porque yo compro y veo que no hay poseedor, o de repente en la norma no me exige que yo revise la posesión por si acaso para el momento de comprar. Yo puedo comprar perfectamente. ¿Ya? Entonces, yo creo que lo más conveniente, en líneas generales, es que si alguien inicia una prescripción, por lo menos que anote preventivamente en la partida registral su prescripción. De hacerlo, ¿no? De hacerlo, ya el tercero está avisado. Si un tercero adquiere el bien y luego, posteriormente, le llega una anotación de demanda, ahí, pues, el gran problema es decantarse por uno y otro. Y ahí viene mi postura. Yo sí creo, yo en mi particular, sí creo que el prescribiente debería optar para ganarse su derecho por tener una sentencia firme. Para mí. O sea, yo me escribo una postura que la prescripción debería ser constitutiva. O sea, yo sé que es declarativa actualmente,
pero por un tema de seguridad diría que debería ser constitutiva. Pero Con lo cual es ya... curi- Sí, dime. Pero es curioso, ¿no? Porque en el 2014, el supuesto de hecho, donde el tercero va a ser protegido, está pensado en un negocio previo. Está pensado en un negocio con patología previa. Correcto. Ese es el supuesto de hecho del 2014. Ajá. Pero ponerlo eso en conflicto con el usucapiente, donde no hay negocio jurídico previo, donde es un modo originario, ya es bastante controvertido. Uno, y lo segundo, yo considero de que, claro, deberían haber otros elementos para decir, oye, ok, debe prevalecer el usucapiente o debe prevalecer el de fe pública, pero creo que también es un tema de historia, ¿no? Porque en realidad la usucapión es antiquísima y el registro es moderno, ¿no? Entonces, lo que se trata de ver en el tiempo es prevalecer lo que dijiste al inicio de la clase, la seguridad jurídica dinámica, la seguridad jurídica del tráfico. Bueno, ese es mi comentario. Gracias por por tu postura, Víctor. Dale, chicos. Muy bien. Bueno, yo me tengo que retirar. Espero haber respondido sus preguntas. Igual lo vamos a ver el día miércoles. Y bueno, espero que les haya gustado el inicio de este diplomado. Recuerden algunos datos. Yo hago énfasis en algunos apuntos teóricos No quiero. que muy probablemente vayan a ser tomados en cuenta en su examen final, ¿ya? Así que estén atentos. Ya nos vemos el miércoles, ha sido un gusto conmigo. Quedo a cualquier indicación de los organizadores. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Nos vemos en la siguiente clase que vamos a tomar. Agradecerle por su clase magistral y de igual manera a los participantes. Gracias, doctor. Nos Excelente. vemos. Cuídense, chicos. Chao, chao.